Existe un mundo en los confines del sistema solar que desafía todo lo que creíamos saber sobre cómo debe comportarse un planeta. Un gigante helado que no gira como los demás, sino que rueda por el espacio como una bola de bolos lanzada por una fuerza descomunal que nadie presenció. Durante milenios permaneció oculto, confundido con una estrella débil, hasta que alguien finalmente apuntó su telescopio hacia la constelación de Géminis y descubrió que la oscuridad estaba más poblada de lo que jamás imaginamos. Ese descubrimiento rompió los límites del mundo conocido y duplicó de golpe el tamaño de nuestro vecindario cósmico, obligándonos a aceptar que había dioses más allá de los dioses visibles. Urano no es simplemente otro gigante gaseoso, es una categoría aparte, una esfera de agua marina congelada que flota en el vacío, envuelta en metano tóxico y secretos que desafían la física. Su color azul verdoso esconde una verdad perturbadora. Este planeta fue volcado por un impacto tan violento que destrozó su estructura interna, reorganizó sus lunas y lo condenó a una existencia de desorientación perpetua. Ahora orbita tumbado sobre su costado, girando en una postura imposible que ningún otro cuerpo mayo del sistema solar se atreve a imitar. Pero la verdadera locura no está en cómo gira, sino en lo que esa inclinación provoca. Cada polo de Urano pasa 42 años terrestres, bañado en luz solar continua, sin que el sol se ponga jamás, mientras el otro hemisferio se hunde en una noche invernal de 42 años de oscuridad absoluta. Imagina vivir en una de sus lunas durante el solsticio, viendo al Sol describir círculos concéntricos en el cielo, durante décadas antes de descender hacia una noche que durará media vida humana. Es una psicología del tiempo que sería insoportable para cualquier mente biológica. Y lo más inquietante es que bajo su atmósfera tranquila se esconde un temperamento volátil, tormentas masivas que corren a cientos de kilómetros por hora, un océano superiónico donde los iones fluyen como líquido a través de cristales sólidos, y quizás una lluvia de diamantes que cae eternamente hacia un núcleo inaccesible. El campo magnético de Urano es una pesadilla para los físicos. No se genera en el centro del planeta, sino en un punto desplazado, inclinado 60 grados con respecto a su eje de rotación. Esto provoca que el campo se bambolee salvajemente mientras el planeta rueda, abriéndose y cerrándose al viento solar como una luz estroboscópica gigante en un espectáculo de caos magnético que no vemos en ningún otro lugar. Sus anillos oscuros, como el carbón, orbitan verticalmente, patrullados por pequeñas lunas guardianas que mantienen el orden en un sistema que tiende al caos. Y entre esas lunas se encuentra Miranda, un mundo pequeño y torturado que parece haber sido roto en pedazos y vuelto a ensamblar sin lógica, hogar del acantilado más alto del sistema solar. Una caída de 20 kilómetros que te daría más de 10 minutos para reflexionar sobre tu propia insignificancia antes del impacto final. Solo una nave ha tenido el coraje de visitar este reino lejano, y lo hizo en un sobrevuelo rápido que duró apenas unas horas, dejándonos con terabytes de preguntas sin respuesta. Urano permanece como el gran incomprendido, el planeta que todos conocen de nombre, pero que nadie conoce de verdad. Un mundo de contradicciones y belleza sutil que espera pacientemente en la penumbra a que volvamos para descifrar el acertijo de su existencia. Y lo más impactante sobre este gigante caído, sobre la violencia que lo formó y sobre el secreto que guarda en su océano imposible, está al final. Quédate hasta el final y descubre por qué Urano es la llave para comprender el universo. Todo comienza con el descubrimiento tardío de un punto de luz Shin que escapó a la vigilancia de los antiguos astrónomos durante milenios, confundiéndose con una estrella débil hasta que William Herschel apuntó su telescopio hacia la constelación de Géminis en 1781 y se dio cuenta de que ese objeto no parpadeaba como los demás, sino que poseía un disco planetario definido que desafiaba los mapas celestes conocidos, rompiendo por primera vez en la historia humana la frontera clásica del sistema solar que terminaba en Saturno y duplicando de golpe el tamaño de nuestro vecindario cósmico, obligándonos a aceptar que había dioses más allá de los dioses visibles y que la oscuridad estaba mucho más poblada de lo que nuestra arrogancia nos permitía suponer en una época de iluminación y razón. Urano no es simplemente otro gigante gaseoso como Júpiter o Saturno, sino que pertenece
a una categoría distinta y más inquietante conocida como los gigantes de hielo, pues su composición no está dominada por el hidrógeno y el helio puros, sino por elementos más pesados como el agua, el amoníaco y el metano, que se encuentran en un estado supercrítico de fluido denso y helado, envolviendo un núcleo rocoso que es pequeño y frío en comparación con los hornos internos de sus hermanos mayores, lo que le confiere esa atmósfera de serenidad engañosa y ese color azul verdoso que proviene de la absorción de la luz roja por el gas metano, creando una esfera de aguamarina perfecta que flota en el vacío como una joya congelada y tóxica. La característica que define la locura de este mundo es su inclinación axial de 98 grados que lo obliga a orbitar tumbado sobre su costado, rodando a través del espacio como una bola de bolos, en lugar de girar como una peonza, lo que sugiere un pasado de violencia inimaginable, donde un objeto del tamaño de la Tierra, o quizás Mayo R, debió chocar contra el planeta joven con tal fuerza que no solo lo volcó, sino que destrozó su estructura interna y reorganizó sus lunas, condenándolo a una existencia de desorientación perpetua que lo distingue de cualquier otro cuerpo Mayo R en el sistema solar. Esta inclinación extrema crea el ciclo estacional más aterrador y extremo que podamos concebir, pues cada polo del planeta pasa 42 años terrestres, bañado en luz solar continua sin que el sol se ponga jamás, mientras que el otro hemisferio se sumerge en una noche invernal de 42 años de oscuridad absoluta y frío ininterrumpido, donde la temperatura desciende hasta los 224 grados bajo cero, convirtiendo a la atmósfera de Urano en la más fría del sistema solar, incluso más que la de Neptuno, que está más lejos, desafiando nuestra comprensión de la termodinámica planetaria. Imagina vivir en una de sus lunas durante el solsticio de verano, donde verías al Sol describiendo círculos concéntricos en el cielo sin tocar nunca el horizonte, acercándose cada día más al cenit, en una espiral lenta que dura décadas antes de comenzar a descender nuevamente, hacia una noche que durará media vida humana, creando una psicología del tiempo que sería insoportable para cualquier mente biológica, acostumbrada al ritmo circadiano de 24 horas y sumiendo al sistema en una dualidad de luz y sombra que no tiene paralelo. La atmósfera de Urano parecía tranquila y sin rasgos distintivos cuando la Voyager 2 pasó fugazmente en 1986, mostrándonos una bola de billar lisa y aburrida, pero las observaciones modernas con telescopios infrarrojos han revelado que esa calma era una ilusión temporal y que el planeta posee tormentas masivas y nubes brillantes que corren a cientos de kilómetros por hora, impulsadas por vientos feroces que se activan cuando el planeta se acerca a su equinoccio, demostrando que el gigante dormido tiene un temperamento volátil que se despierta cuando la luz del Sol golpea el ecuador del interior. De Urano es un misterio que nos obsesiona, porque a diferencia de Júpiter y Saturno, que irradian más calor del que reciben del Sol, Urano es térmicamente inerte, emitiendo apenas energía interna, lo que sugiere que el impacto cataclísmico que lo volteó también pudo haber revuelto sus capas internas, impidiendo que el calor del núcleo escape hacia la superficie, o quizás disipando toda su energía primordial en el momento del choque, dejándonos con un planeta que es esencialmente un cadáver térmico que se niega a enfriarse del todo. El campo magnético de Urano es una pesadilla para los físicos, pues no se genera en el centro del planeta, sino en un punto desplazado un tercio del radio hacia el polo sur. Y además está inclinado 60 grados con respecto al eje de rotación, lo que provoca que el campo magnético se bambolee salvajemente a medida que el planeta rueda, abriéndose y cerrándose al viento solar como una luz estroboscópica gigante, creando una magnetosfera caótica y retorcida que se enreda y se rompe diariamente en un espectáculo de reconexión magnética que no vemos en ningún otro lugar. Los anillos de Urano fueron los primeros en ser descubiertos después de los de Saturno, pero son radicalmente diferentes, siendo oscuros, como el carbón, y extremadamente estrechos, formados por rocas de hielo sucio que reflejan muy poca luz y que orbitan verticalmente alrededor del planeta siguiendo su inclinación ecuatorial,
lo que les da la apariencia de una diana de tiro al blanco cuando los miramos desde la Tierra, creando una geometría celestial que parece artificial por su precisión y rareza. Entre estos anillos oscuros orbitan pequeñas lunas pastoras como Cordelia y Ofelia, que mantienen el material confinado en carriles estrechos, evitando que se disperse en el espacio y actuando como guardianas gravitatorias que patrullan la oscuridad para mantener el orden en un sistema que tiende al caos, recordándonos que la gravedad puede ser una fuerza escultora que define bordes nítidos en medio del vacío. El sistema de lunas de Urano es un homenaje a la literatura inglesa, pues en lugar de tomar nombres de la mitología griega, como es costumbre, se bautizaron con los nombres de los espíritus y personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope, creando una corte de satélites trágicos y mágicos que orbitan en el frío perpetuo, llevando consigo el drama de sus homónimos literarios hacia la oscuridad del espacio profundo. La reina de estas lunas extrañas es Miranda, un mundo pequeño y torturado que parece haber sido roto en pedazos y vuelto a ensamblar por un niño gigante que no sabía cómo encajar las piezas, creando un paisaje de horror geológico conocido como terreno de corona, donde fallas inmensas y cañones profundos se cruzan sin lógica aparente, sugiriendo que la luna sufrió un cataclismo que casi la destruyó por completo, o que su interior se agitó con una violencia de marea que deformó su corteza hasta hacerla irreconocible. En Miranda se encuentra el acantilado más alto del sistema solar, conocido como Verona Rupes, una pared de hielo que se alza 20 kilómetros sobre el terreno circundante, una caída tan vertiginosa que si saltaras desde la cima tardarías más de 10 minutos en llegar al suelo debido a la baja gravedad, dándote tiempo suficiente para reflexionar sobre tu propia insignificancia. Antes de impactar contra el hielo sucio en un final silencioso y espectacular, Ariel es la luna más brillante del sistema de Urano y muestra una superficie marcada por valles profundos y lisos que parecen haber sido inundados por flujos de hielo viscoso o amoníaco líquido en el pasado, sugiriendo una actividad criovolcánica que renovó la superficie y borró los cráteres antiguos, indicando que incluso a estas temperaturas cercanas al cero absoluto, la geología puede seguir activa, impulsada por las fuerzas de marea y la presencia de anticongelantes naturales. Ambriel, por el contrario, es el espíritu oscuro del sistema, una luna cubierta de un material negro y misterioso que absorbe la luz, como si fuera hollín, y que solo muestra un punto brillante en su polo conocido como el cráter, guando un ojo de luz en la oscuridad que nos mira fijamente desde la superficie de un mundo que parece haber estado muerto y estático desde los primeros días del sistema solar, actuando como el contrapunto sombrío a la luminosidad de Ariel, Titania y Oberón. Las lunas mayores son mundos de hielo sucio y roca que guardan cicatrices de su propia historia térmica, con cañones de expansión que sugieren que en algún momento sus interiores se congelaron y se expandieron, rompiendo la corteza exterior como si fuera la cáscara de un huevo, demostrando que el frío también es una fuerza geológica capaz de mover montañas y abrir abismos en la superficie de los mundos. La exploración de Urano ha sido vergonzosamente escasa, pues solo una nave, la Voyager 2, ha tenido el coraje de visitar este reino lejano en un sobrevuelo rápido que duró apenas unas horas, dejándonos con terabytes de preguntas sin respuesta y con la sensación de que hemos abandonado uno de los lugares más fascinantes del sistema solar por la dificultad técnica. De llegar allí y frenar para entrar en órbita, la distancia a Urano es tal que la luz del Sol tarda 2 horas y 40 minutos en llegar, convirtiendo al día en una penumbra perpetua similar al momento justo después de la puesta de sol en la Tierra, lo que significa que cualquier ser que evolucione allí tendría que desarrollar ojos enormes y sensibles para captar los pocos fotones que logran cruzar el abismo o depender de otros sentidos como la ecolocalización en la densa atmósfera. Se cree que bajo la capa de nubes de Urano existe un océano de agua y amoníaco superiónico, un estado de la materia donde los iones de oxígeno forman una red cristalina sólida, mientras los iones de hidrógeno fluyen libremente como un líquido a través de ella, conduciendo electricidad y generando el extraño campo magnético del planeta en un entorno de presión y temperatura que no podemos replicar en nuestros laboratorios.
La presencia de diamantes en el interior de Urano es una hipótesis fascinante que sugiere que el metano se descompone bajo la presión extrema, liberando carbono que se cristaliza y cae hacia el núcleo en una lluvia de joyas que se acumulan en el fondo del manto, creando icebergs de diamante sólido que flotan en un mar de metal líquido, una riqueza inalcanzable que permanecerá oculta para siempre. Urano actúa como el guardián de la zona exterior del sistema solar, marcando la transición hacia el cinturón de Kuiper y sirviendo como un laboratorio natural para entender a los exoplanetas, pues la mayoría de los mundos que hemos descubierto orbitando otras estrellas tienen tamaños y masas similares a la de Urano, lo que lo convierte en el arquetipo planetario más común de la galaxia y en la llave para comprender el universo. La soledad de Urano es diferente a la de Saturno o Júpiter, porque carece de la compañía de un sistema de anillos brillante o de lunas galileanas masivas, sintiéndose más como un ermitaño excéntrico que vive en una cabaña inclinada en el bosque cósmico, lejos del bullicio del sistema solar interior y girando a su propio ritmo indiferente a las normas de la eclíptica. El color de Urano tiene un efecto psicológico profundo en quien lo observa, evocando una sensación de frío estéril y de serenidad clínica que contrasta con los rojos y naranjas de Marte o Júpiter, recordándonos que el universo tiene una paleta de colores que refleja la temperatura y la composición química, y que el azul no siempre significa vida o agua líquida, sino que puede significar muerte térmica y metano. La posibilidad de enviar una misión orbital a Urano en la próxima década es el sueño de la comunidad científica que desea lanzar una sonda que penetre en la atmósfera para medir la composición de los gases nobles y entender por qué el planeta es tan frío y por qué gira de lado buscando en sus nubes. La historia de la colisión que lo formó imagina estar flotando en la atmósfera alta de Urano, mirando hacia arriba para ver los anillos delgados como hilos de plata negra cruzando el cielo mientras las lunas pasan rápidamente en sus órbitas caóticas, iluminadas por un sol que es solo una estrella brillante y fría que no calienta la piel, sintiendo la inmensidad de un planeta que podría tragarse a la Tierra sin eructar. La inclinación de Urano nos enseña que la formación de planetas es un proceso violento y aleatorio, donde el azar juega un papel tan importante como la gravedad y donde un solo impacto puede cambiar el destino de un mundo para siempre, condenándolo a rodar por la eternidad. En una postura imposible, nos quedamos con la imagen de este gigante helado rodando en el silencio del espacio exterior, con su ojo magnético parpadeando en la oscuridad y sus lunas de nombres tristes siguiéndolo fielmente en su viaje alrededor del Sol, llevando consigo el secreto de por qué el sistema solar decidió tener un hijo rebelde que se niega a caminar erguido. Urano permanece como el gran incomprendido, el planeta que todos conocen de nombre, pero que nadie conoce de verdad, un mundo de contradicciones y de belleza sutil que espera pacientemente en la penumbra a que volvamos para descifrar el acertijo de su existencia. El viaje termina aquí en la frontera del hielo, dejándonos con la certeza de que en la oscuridad azul de Urano se esconden las respuestas sobre la violencia del nacimiento de nuestro sistema y sobre la naturaleza del frío absoluto. Cerramos los ojos y vemos la esfera Shin flotando en la mente, recordándonos que la normalidad es relativa y que en el universo lo extraño es la única constante que podemos esperar encontrar siempre. Planeta Urano, el mundo que cayó de lado, sigue girando en su sueño de 42 años de luz y 42 años de sombra, invitándonos a perdernos en su laberinto de hielo y misterio para siempre. Pero la verdadera pesadilla de Urano no está en su inclinación imposible ni en su atmósfera tóxica. Está en su corte de satélites, una colección de tragedias geológicas y accidentes cósmicos que orbitan en un plano vertical perpendicular a la eclíptica, como si fueran los restos de una explosión congelada en el tiempo. Estas lunas se ignoran por completo al Sol y crean sombras alargadas que duran décadas enteras, sumiendo a sus valles en una oscuridad que parece eterna antes de ser expuestos a una luz que nunca calienta. Y entre ellas se esconde el objeto más grotesco y fascinante que hemos encontrado en los confines del sistema solar. Un mundo cuyo nombre es sinónimo de horror geológico. Miranda, la más pequeña de las lunas mayores, es un rompecabezas mal armado,
donde regiones de terreno antiguo y craterizado chocan violentamente con franjas de hielo joven y liso. Su superficie sugiere que fue destrozada en pedazos por un impacto cataclísmico en el pasado remoto y que la gravedad volvió a juntar los fragmentos de cualquier manera, mezclando el núcleo con la corteza en un acto de resurrección desordenada. Aquí se encuentra el monumento más vertiginoso del sistema solar, Amberona Rups, un acantilado de hielo sucio que se eleva a 20 kilómetros en vertical. Si un ser humano saltara desde la cima, tardaría más de 12 minutos en tocar el fondo, flotando en un silencio absoluto mientras ve pasar las capas geológicas de un mundo roto, en una caída que sería más parecida a un vuelo onírico que a un suicidio físico. Pero Miranda no está sola en su rareza. Ariel brilla con una intensidad que delata erupciones de hielo viscoso que brotaron del interior para alisar heridas antiguas, sugiriendo que bajo su piel fría todavía existe un corazón que late. Ambriel, por el contrario, es el testigo mudo y oscuro, una luna cubierta de hollín cósmico que absorbe casi toda la luz y que muestra solo un anillo brillante en su polo del cráter. Wanda, que brilla como un ojo ciego en la oscuridad, mirándonos con indiferencia desde un mundo que ha renunciado a cambiar. Titania y Oberón, los reyes distantes, muestran cicatrices de expansión térmica en forma de cañones gigantescos que indican que sus interiores líquidos se congelaron y se expandieron, rompiendo la corteza como si fuera una prenda que les quedó pequeña. La interacción entre estas lunas y la magnetosfera de Urano es un espectáculo de violencia invisible, al orbitar dentro de un campo magnético que se bambolea 60 grados cada día. Las lunas son bombardeadas periódicamente por plasma y partículas cargadas que erosionan sus superficies y generan corrientes eléctricas que podrían estar alimentando océanos subterráneos, manteniendo los líquidos en contra de todas las probabilidades termodinámicas. Esta magnetosfera inestable se abre y se cierra al viento solar diariamente, permitiendo que la radiación cósmica entre hasta la atmósfera superior y creando auroras que no ocurren en los polos, sino en el ecuador, bailando en la oscuridad. Ultravioleta, como fantasmas de luz que iluminan un cielo donde no hay nadie para verlas. Los anillos de Urano son la antítesis de los de Saturno. En lugar de ser anchos y brillantes, son estrechos y oscuros como el carbón, formados por rocas del tamaño de un puño que apenas reflejan la luz. Existe un anillo exterior llamado el anillo Mu, que es de color azul brillante. Una rareza que sugiere la presencia de una luna pequeña y activa, que está siendo golpeada por meteoritos y liberando polvo de hielo fresco al espacio, pintando una línea de color shin alrededor del planeta en un acto de creación continua que desafía la erosión del tiempo. Y bajo esa atmósfera aparentemente tranquila se esconden vientos que soplan en dirección retrógrada a 900 km por hora, impulsando nubes de metano que precipitan nieve de hidrocarburos hacia el interior profundo, donde la presión las convierte en lluvia de diamantes. El olor de Urano añade horror a su belleza. Las capas superiores de las nubes están saturadas de sulfuro de hidrógeno, el mismo gas que le da a los huevos podridos su hedor característico. Si pudiéramos respirar allí sin morir congelados, sentiríamos una náusea inmediata y penetrante que convertiría la experiencia en una pesadilla sensorial absoluta. El misterio de por qué Urano es más frío que Neptuno, a pesar de estar más cerca del Sol, sigue atormentando a los científicos, quienes sospechan que el impacto que volteó al planeta también expulsó gran parte de su calor primordial al espacio, dejándolo como un cascarón térmicamente inerte. Y lo más fascinante sobre este gigante caído, sobre los océanos ocultos bajo sus lunas y sobre por qué es el arquetipo de los planetas más comunes de la galaxia, está al final. Quédate hasta el final y entiende por qué Urano no es el final del viaje, sino una puerta hacia lo imposible. Si la inclinación del planeta ya desafía nuestra cordura, la verdadera locura de Urano se manifiesta en su corte de satélites, pues a diferencia de los sistemas ordenados de Júpiter o Saturno, que parecen mecanismos de relojería precisos, las lunas de Urano son una colección de tragedias geológicas y accidentes cósmicos que orbitan en un plano vertical perpendicular a la eclíptica, como si fueran los restos de una explosión congelada en el tiempo que giran alrededor del ecuador del planeta, ignorando por completo al Sol,
y creando sombras alargadas y extrañas que duran décadas enteras, sumiendo a sus valles y cráteres en una oscuridad que parece eterna, antes de ser expuestos a una luz que nunca calienta. El enigma principal de este séquito helado es Miranda, la más pequeña de las lunas mayores y sin duda el objeto más grotesco y fascinante que hemos encontrado en los confines del sistema solar, pues su superficie parece un rompecabezas mal armado donde regiones de terreno antiguo y craterizado chocan violentamente con franjas de hielo joven y liso, creando una topografía de cicatrices llamada coronas que sugieren que la Luna fue destrozada en pedazos por un impacto cataclísmico en el pasado remoto y que la gravedad volvió a juntar los fragmentos de cualquier manera, mezclando el núcleo con la corteza en un acto de resurrección desordenada. En este mundo deforme se encuentra el monumento más vertiginoso del sistema solar, conocido como Verona Rups, un acantilado de hielo sucio que se eleva 20 kilómetros en vertical, desafiando la gravedad débil de la Luna y creando un abismo tan profundo que si un ser humano saltara desde la cima, tardaría más de 12 minutos en tocar el fondo, flotando en un silencio absoluto, mientras ve pasar las capas geológicas de un mundo roto antes de impactar sin sonido contra el suelo, congelado en una caída que sería más parecida a un vuelo onírico que a un suicidio físico. Pero Miranda no es la única rareza, pues Ariel brilla con una intensidad que delata su juventud geológica, mostrando una superficie marcada por cañones inmensos que parecen haber sido tallados por glaciares de amoníaco o por erupciones de hielo viscoso que brotaron del interior para alisar las heridas antiguas, borrando los cráteres y sugiriendo que bajo su piel fría todavía existe un corazón que late impulsado por las fuerzas de marea que retuercen sus entrañas al orbitar tan cerca del gigante. Ambriel, por el contrario, es el testigo mudo y oscuro del sistema. Una luna cubierta de un manto de hollín cósmico que absorbe casi toda la luz y que permanece en un estado de estasis geológica desde el bombardeo intenso tardío, mostrando solo un anillo brillante en su polo conocido, como el cráter Wanda, que brilla como un ojo ciego en la oscuridad, mirándonos con indiferencia, desde la superficie de un mundo que ha renunciado a cambiar y que prefiere acumular polvo y silencio en lugar de renovarse. Titania y Oberón. Las lunas exteriores actúan como los reyes distantes de este reino helado, siendo mundos de tamaño considerable que poseen atmósferas tenues de dióxido de carbono que aparecen y desaparecen con las estaciones y que muestran cicatrices de expansión térmica en forma de cañones gigantescos que indican que en algún momento sus interiores líquidos se congelaron y se expandieron, rompiendo la corteza de roca y hielo, como si fuera una prenda que les quedó pequeña. La interacción entre estas lunas y la magnetosfera de Urano es un espectáculo de violencia invisible, pues al orbitar dentro de un campo magnético que se bambolea a 60 grados, cada día las lunas son bombardeadas periódicamente por plasma y partículas cargadas que erosionan sus superficies y alteran su química, creando compuestos oscuros que manchan el hielo y generando corrientes eléctricas que podrían estar alimentando océanos subterráneos, manteniendo los líquidos en contra de todas las probabilidades termodinámicas. El campo magnético de Urano merece un capítulo aparte en nuestra comprensión del caos, pues no solo está desplazado del centro del planeta, sino que es multipolar y asimétrico, lo que significa que una brújula en la superficie de Urano no apuntaría al norte ni al sur, sino que giraría enloquecida, cambiando de dirección cada pocas horas a medida que el planeta rueda y su dinamo interna de agua y amoníaco se agita en patrones que no podemos simular ni siquiera con nuestros mejores ordenadores. Esta magnetosfera inestable se abre y se cierra al viento solar diariamente, permitiendo que la radiación cósmica entre hasta la atmósfera superior en momentos impredecibles y creando auroras que no ocurren en los polos geográficos, sino en el ecuador o en latitudes medias, bailando en la oscuridad ultravioleta como fantasmas de luz que iluminan un cielo donde no hay nadie para verlas, excepto nuestras sondas robóticas que pasan fugazmente. Los anillos de Urano son la antítesis de los de Saturno, pues en lugar de ser anchos y brillantes, son estrechos,
y oscuros, como el carbón, formados por rocas del tamaño de un puño que apenas reflejan la luz y que están confinados en carriles precisos por lunas pastoras como Cordelia y Ofalia, que patrullan los bordes del sistema, evitando que el material se disperse y manteniendo la estructura de diana cósmica que hace que Urano parezca un ojo gigante flotando en el espacio. Existe un anillo exterior llamado el anillo Mu, que es de color azul brillante, una rareza que comparte solo con el anillo E de Saturno y que sugiere la presencia de una luna pequeña y activa como Mab, que está siendo golpeada por meteoritos y liberando polvo de hielo fresco al espacio, pintando una línea de color cian alrededor del planeta en un acto de creación continua que desafía la erosión del tiempo. La atmósfera de Urano, aunque parece tranquila en luz visible, esconde una dinámica feroz en el infrarrojo, con vientos que soplan en dirección retrógrada en el ecuador y que alcanzan velocidades de 900 km por hora, impulsando nubes de metano que se elevan como torres cúmulos gigantescas y que precipitan nieve de hidrocarburos hacia el interior profundo, donde la presión las convierte en lluvia de diamantes. El olor de Urano es otro factor que añade horror a su belleza, pues las capas superiores de las nubes están saturadas de sulfuro de hidrógeno, el mismo gas que le da a los huevos podridos su hedor característico, lo que significa que si pudiéramos respirar allí sin morir congelados, sentiríamos una náusea inmediata y penetrante que convertiría la experiencia de visitar este mundo en una pesadilla sensorial absoluta. La temperatura de la tropopausa de Urano es la más baja de cualquier planeta del sistema solar, alcanzando los 224 grados bajo cero, una frialdad tan extrema que el movimiento molecular casi se detiene y la atmósfera se convierte en una tumba criogénica, donde el calor es un recuerdo lejano y donde la energía del Sol llega tan diluida que es incapaz de impulsar la meteorología por sí sola. El misterio de por qué Urano es más frío que Neptuno, a pesar de estar más cerca del Sol, sigue atormentando a los científicos planetarios, quienes sospechan que el impacto que volteó al planeta también expulsó gran parte de su calor primordial al espacio, dejándolo como un cascarón térmicamente inerte que depende casi exclusivamente de la luz solar para mantener sus procesos atmosféricos. Imagina la soledad de un explorador que se atreviera a descender en la atmósfera de Urano, viendo como el cielo azul verdoso se oscurece lentamente hasta convertirse en un negro opresivo a medida que la presión aumenta y los diamantes golpean el casco de la nave, mientras los relámpagos iluminan las nubes de amoníaco en destellos silenciosos que revelan la magnitud del abismo que se abre bajo sus pies. La inclinación extrema del planeta tiene implicaciones profundas para la exploración futura, pues para poner una nave en órbita alrededor de Urano tendríamos que realizar maniobras de frenado extremadamente costosas en términos de combustible, o utilizar la técnica de aerocaptura rozando la atmósfera superior para perder velocidad, una maniobra arriesgada que podría terminar con la nave quemándose como un meteoro si los cálculos fallan por milímetros. Los troyanos de Urano son un grupo de asteroides que comparten la órbita del planeta y que podrían ser restos de la formación del sistema solar exterior, cápsulas del tiempo que han viajado junto al gigante durante miles de millones de años sin caer nunca en su pozo gravitatorio, y que guardan la composición química original de la nebulosa que dio origen a todo lo que conocemos. La posibilidad de vida en las lunas de Urano es baja comparada con Encélado o Europa, pero no es nula, pues sí existen océanos de agua líquida bajo las cortezas de hielo de Ariel o Titania, mezclados con amoníaco y sales, podrían albergar formas de vida extremófilas que sobrevivan en la oscuridad total, alimentándose de la energía química de la roca y del calor de marea. Urano es el arquetipo de los planetas más comunes de la galaxia, pues los datos del telescopio Kepler nos dicen que los mini Neptunos y los gigantes de hielo son la población dominante en otros sistemas estelares, lo que significa que entender a Urano es entender la normalidad del universo, y que nosotros en la Tierra somos la verdadera rareza cósmica. La historia del descubrimiento de los anillos de Urano es una lección de serendipia, pues no se vieron directamente, sino que se detectaron cuando el planeta pasó por delante de una estrella lejana, y la luz de la estrella parpadeó varias veces antes y después del tránsito, revelando la presencia de obstáculos invisibles
que resultaron ser los anillos oscuros que nadie esperaba encontrar. El color azul de Urano no es solo una curiosidad estética, sino una firma química que nos habla de la abundancia de metano y de la falta de neblinas espesas en la atmósfera superior, permitiendo que la luz penetre profundamente y se disperse en el espectro azul antes de ser reflejada de vuelta al espacio, creando esa esfera de zinc perfecto que parece artificial. La rotación de Urano es retrógrada para la mayoría de sus lunas, lo que significa que si estuvieras en la superficie del planeta, verías a las lunas moverse en la dirección opuesta a la esperada, desafiando la mecánica celeste intuitiva y añadiendo otra capa de extrañeza a un mundo que parece diseñado para romper todas las reglas. El futuro de la exploración de Urano depende de nuestra capacidad para desarrollar propulsión nuclear que nos permita llegar allí en un tiempo razonable y llevar suficiente energía para operar instrumentos complejos en la oscuridad del sistema solar exterior, donde los paneles solares son inútiles y donde la comunicación con la Tierra tarda horas. La soledad de Urano es una llamada a la aventura para la próxima generación de científicos y soñadores que ven en ese punto azul pálido la última frontera del conocimiento planetario, un lugar donde nuestros modelos fallan y donde la naturaleza nos muestra su creatividad desbordante sin importarle si estamos mirando o no. Al contemplar la imagen de Urano capturada por el telescopio James Webb, vemos los anillos brillando en el infrarrojo y las tormentas blancas estallando en la atmósfera, rompiendo el mito del planeta aburrido y mostrándonos un mundo dinámico y vivo que evoluciona en escalas de tiempo que apenas estamos empezando a registrar. Nos despedimos de Urano con la sensación de que es un mundo que guarda sus secretos celosamente, escondiéndolos bajo capas de hielo y gas tóxico, y desafiándonos a volver con mejores naves y mejores preguntas para intentar comprender por qué el universo decidió crear un planeta que gira de lado. La historia de Urano es la historia de la violencia convertida en equilibrio y del caos convertido en órbita, una lección de supervivencia planetaria que nos enseña que incluso después de la catástrofe más grande, un mundo puede encontrar una nueva forma de existir y de ser hermoso en su propia rareza. El gigante de hielo sigue rodando en su carril solitario, llevando consigo a sus lunas shakespeareanas y a sus anillos invisibles, hacia el futuro lejano del sistema solar, indiferente a nuestra curiosidad pero esencial para nuestra comprensión de lo que significa ser un planeta en este universo vasto y extraño. Aquí cerramos la crónica de Urano, sabiendo que cada vez que miremos ese punto azul en el telescopio, sentiremos el frío del espacio profundo y la maravilla de lo desconocido que nos espera a 3.000 millones de kilómetros de casa. Urano no es el final del viaje, sino una puerta hacia lo imposible, un recordatorio de que la realidad es mucho más extraña de lo que podemos imaginar y de que la exploración es el único antídoto contra la ignorancia. Dejamos al planeta rodar en su sueño eterno bajo la luz tenue de un sol lejano, esperando el día en que una sonda humana vuelva a romper su silencio y nos cuente el resto de su historia helada. Llegamos al desenlace enfrentándonos a la pregunta más inquietante que Urano nos plantea: ¿por qué este gigante de hielo parece ser un cadáver térmico que ha perdido su fuego interno? A diferencia de los otros planetas mayores que actúan como motores termodinámicos irradiando el calor de su formación, Urano es un mundo en equilibrio estático, con el frío del espacio, emitiendo apenas la misma energía que recibe del Sol. Algo terrible ocurrió en su infancia, un evento de violencia cósmica que no solo lo tumbó de lado, sino que también revolvió sus entrañas, impidiendo que el calor del núcleo escape hacia la superficie o quizás expulsando toda su energía primordial de golpe, en un grito térmico que se apagó hace miles de millones de años, dejándonos con una esfera que es hermosa, pero que geológicamente parece estar en coma profundo. Esta falta de calor interno tiene consecuencias directas en la meteorología del planeta, creando una atmósfera que en apariencia es tranquila y estratificada, pero que en realidad es una olla a presión de gases volátiles que se comportan de manera impredecible cuando la luz del sol golpea el ecuador durante los equinoccios. Tormentas surgen de la nada y pueden cubrir continentes enteros con nubes de metano brillante,
antes de disiparse tan misteriosamente como aparecieron, demostrando que en Urano la energía no viene de abajo, sino de la geometría de su órbita y de la paciencia con la que acumula la luz solar durante décadas antes de liberarla en un espasmo climático. La estructura interna sigue siendo el gran rompecabezas, pues sospechamos que no existe una separación clara entre el núcleo de roca y el manto de hielo, sino que ambos están mezclados en una sopa densa y corrosiva de agua, amoníaco y metano, en un estado físico que no existe en la Tierra. Es en estas profundidades donde reside la hipótesis del agua superiónica, una fase de la materia donde los átomos de oxígeno se cristalizan en una red sólida, mientras que los núcleos de hidrógeno fluyen libremente a través de ella como fantasmas cuánticos, conduciendo la electricidad y generando ese campo magnético retorcido y descentrado que caracteriza al planeta. El interior de Urano es un laboratorio de física extrema donde el hielo es negro y caliente y conductor, donde la noción de sólido y líquido pierde todo su sentido habitual. La futura exploración se ha convertido en la prioridad número 1 para la comunidad científica internacional que sueña con la misión Uranus Orbiter and Probe, una nave que viajaría durante una década impulsada por energía nuclear para entrar en órbita y lanzar una sonda suicida a través de la atmósfera, sumergiéndose en el frío azul para medir los gases nobles antes de ser aplastada por la presión implacable del gigante. Uno de los objetivos cruciales de volver a Urano es entender la dinámica de sus lunas interiores como Crésida y Desdémona, que orbitan tan cerca unas de otras que están condenadas a chocar en un futuro astronómicamente cercano. En 1 millón de años estas lunas colisionarán entre sí, pulverizándose para crear nuevos anillos o fusionándose para formar lunas nuevas en un proceso de reciclaje orbital que nos muestra que el sistema de Urano es inestable y efímero. La comparación con su gemelo Neptuno es inevitable pero engañosa, pues aunque ambos son gigantes de hielo, tienen personalidades opuestas. Neptuno es ventoso y activo y caliente, mientras que Urano es perezoso y frío y extraño. Y esta divergencia nos dice que la historia individual de cada planeta y los impactos que sufrieron en su juventud son más determinantes que su posición o su masa. La importancia de Urano trasciende nuestro sistema solar, pues la mayoría de los exoplanetas descubiertos por el telescopio Kepler tienen tamaños y masas similares a los de Urano, lo que significa que los gigantes de hielo son la norma en la galaxia y no la excepción. Entender a nuestro vecino Shin es la llave maestra para comprender la demografía planetaria del universo y saber si esos mundos lejanos podrían albergar vida. Imagina el silencio en el centro de control de la Tierra el día que la futura sonda entre en la atmósfera de Urano, esperando durante 3 horas a que la señal de radio cruce el abismo para confirmar si la nave sobrevivió a la entrada o si se quemó como una estrella fugaz en el cielo Shin del gigante. Y lo más impactante sobre este mundo que decidió ser diferente a todos los demás, sobre el océano superiónico que late bajo su superficie y sobre por qué es la llave para entender el universo, está al final. Quédate hasta el final y acepta que en los confines del sistema solar existe un lugar donde el invierno dura toda una vida y donde el cielo es un océano de gas que nunca termina. Llegamos al desenlace de esta trilogía, enfrentándonos a la pregunta más inquietante que Urano nos plantea, y es por qué este gigante de hielo parece ser un cadáver térmico que ha perdido su fuego interno, pues a diferencia de los otros planetas mayores que actúan como motores termodinámicos irradiando el calor de su formación, Urano es un mundo en equilibrio estático, con el frío del espacio emitiendo apenas la misma energía que recibe del Sol, lo que sugiere que algo terrible ocurrió en su infancia, un evento de violencia cósmica, que no solo lo tumbó de lado, sino que también revolvió sus entrañas, impidiendo que el calor del núcleo escape hacia la superficie, o quizás expulsando toda su energía primordial de golpe en un grito térmico que se apagó hace miles de millones de años, dejándonos con una esfera que es hermosa, pero que geológicamente parece estar en coma profundo, esperando una resurrección que nunca
llegará. Esta falta de calor interno tiene consecuencias directas en la meteorología del planeta, creando una atmósfera que en apariencia es tranquila y estratificada, pero que en realidad es una olla a presión de gases volátiles que se comportan de manera impredecible cuando la luz del sol golpea el ecuador durante los equinoccios, despertando tormentas que surgen de la nada y que pueden cubrir continentes enteros con nubes de metano brillante, antes de disiparse tan misteriosamente como aparecieron, demostrando que en Urano la energía no viene de abajo, sino de la geometría de su órbita y de la paciencia con la que acumula la luz solar durante décadas, antes de liberarla en un espasmo climático. La estructura interna de Urano sigue siendo el gran rompecabezas de la ciencia planetaria, pues sospechamos que no existe una separación clara entre el núcleo de roca y el manto de hielo, sino que ambos están mezclados en una sopa densa y corrosiva de agua, amoníaco y metano, que se encuentra en un estado físico que no existe en la superficie de la Tierra, conocido como fluido supercrítico, donde la materia fluye como un líquido pero se expande como un gas, creando un océano global sin fondo y sin superficie que se extiende por miles de kilómetros hacia el centro, comprimiendo los átomos hasta obligarlos a comportarse de formas exóticas. Es en estas profundidades donde reside la hipótesis del agua superiónica, una fase de la materia donde los átomos de oxígeno se cristalizan en una red sólida, mientras que los núcleos de hidrógeno fluyen libremente a través de ella como fantasmas cuánticos, conduciendo la electricidad y generando ese campo magnético retorcido y descentrado que caracteriza al planeta, convirtiendo el interior de Urano en un laboratorio de física extrema, donde el hielo es negro y caliente y conductor, y donde la noción de sólido y líquido pierde todo su sentido habitual. La futura exploración de Urano se ha convertido en la prioridad número 1 para la comunidad científica internacional, que sueña con la misión Uranus Orbiter and Probe, una nave que viajaría durante una década impulsada por energía nuclear para entrar en órbita alrededor del gigante y lanzar una sonda suicida a través de la atmósfera, repitiendo la hazaña de Galileo en Júpiter, pero esta vez sumergiéndose en el frío azul para medir los gases nobles y escuchar el sonido del viento de metano antes de ser aplastada por la presión implacable del gigante. El desafío tecnológico de una misión así es colosal, pues a esa distancia la luz del sol es tan débil que los paneles solares son inútiles, obligando a la nave a depender de generadores de radioisótopos de plutonio que deben mantener calientes los instrumentos en el entorno más frío del sistema solar, y además la nave debe tener una antena lo suficientemente potente para enviar datos a través de 3.000 millones de kilómetros de vacío, sabiendo que cada señal tardará horas en llegar a la Tierra, convirtiendo la operación en un ejercicio de paciencia y autonomía robótica, uno de los objetivos cruciales. De volver a Urano es entender la dinámica de sus anillos oscuros y de sus lunas interiores como Crésida y Desdémona, que orbitan tan cerca unas de otras, que están condenadas a chocar en un futuro astronómicamente cercano, calculándose que en 1 millón de años estas lunas colisionarán entre sí, pulverizándose para crear nuevos anillos o fusionándose para formar lunas nuevas en un proceso de reciclaje orbital que nos muestra que el sistema de Urano es inestable y efímero. La comparación con su gemelo Neptuno es inevitable pero engañosa, pues aunque ambos son gigantes de hielo, tienen personalidades opuestas, ya que Neptuno es ventoso y activo y caliente, mientras que Urano es perezoso y frío y extraño. Y esta divergencia entre dos mundos que deberían ser idénticos nos dice que la historia individual de cada planeta y los impactos que sufrieron en su juventud son más determinantes que su posición o su masa a la hora de definir su destino. El color de Urano, que ha sido descrito como cian o agua marina, es en realidad un filtro que nos impide ver lo que ocurre abajo, pues la capa de neblina fotoquímica es tan espesa que actúa como una máscara de serenidad, ocultando la violencia de las corrientes en chorro y haciendo que el planeta parezca una canica de vidrio perfecta, cuando en realidad es un mundo de turbulencia y oscuridad, donde la luz penetra profundamente antes de ser reflejada, creando ese tono azul que hipnotiza y calma al observador. Existe una teoría fascinante
que sugiere que Urano pudo haber nacido mucho más cerca del Sol y haber sido empujado hacia el exterior por la gravedad de Júpiter y Saturno durante la migración planetaria temprana, arrastrando consigo a una población de cometas que se convirtieron en sus lunas y capturando su atmósfera de gas en el frío del espacio profundo, actuando como un vagabundo que fue exiliado a la frontera y que se llevó consigo los escombros de la formación del sistema solar. La inclinación de sus lunas que orbitan en el mismo plano ecuatorial del planeta nos confirma que el impacto que volteó a Urano ocurrió cuando el planeta todavía tenía un disco de acreción a su alrededor, o que el impacto fue tan violento que creó un nuevo disco de escombros del cual se formaron las lunas actuales, lo que significa que Ariel y Miranda y Oberon son hijos de la catástrofe, nacidos de la destrucción de un sistema anterior que nunca conoceremos. La psicología de un futuro astronauta que orbitara Urano sería puesta a prueba por la monotonía del paisaje azul y por la extraña geometría del cielo, donde el Sol sería solo una estrella brillante, que gira en espirales sobre el polo y donde las lunas pasarían verticalmente de arriba a abajo en lugar de este a oeste, creando una sensación de vértigo constante y de estar atrapado en un reloj que funciona mal. El sistema de anillos de Urano tiene una particularidad llamada el anillo Z, que es el más interno y difuso y que parece estar siendo alimentado por el polvo de la luna Puck, sugiriendo que la erosión de los satélites es la fuente de la belleza de los anillos y que cada partícula de hielo que vemos orbitando fue alguna vez parte de una montaña o de un valle en una luna que está siendo lentamente consumida por el entorno. Si pudiéramos ver el cielo desde la superficie de Miranda, veríamos a Urano ocupando una porción inmensa del firmamento, mostrándonos sus polos directamente y exhibiendo las auroras ecuatoriales que brillan en la oscuridad como coronas eléctricas desplazadas, creando un espectáculo de luces que no tiene parangón en ningún otro lugar y que iluminaría los acantilados de hielo con resplandores fantasmales. La importancia de Urano trasciende nuestro sistema solar, pues la mayoría de los exoplanetas descubiertos por el telescopio Kepler tienen tamaños y masas similares a los de Urano, lo que significa que los gigantes de hielo son la norma en la galaxia y no la excepción, por lo que entender a nuestro vecino Shin es la llave maestra para comprender la demografía planetaria del universo y saber si esos mundos lejanos podrían albergar vida. La búsqueda de vida en Urano parece una causa perdida debido al frío y a la falta de superficie sólida, pero no podemos descartar la existencia de microorganismos flotantes en las capas de la atmósfera donde la presión y la temperatura son moderadas, o en los posibles océanos subterráneos de las lunas mayores como Titania y Oberon, donde el calor radiogénico podría mantener nichos habitables en la oscuridad profunda. El legado de William Herschel sigue vivo en el nombre del planeta, aunque él quiso llamarlo Heryum Sidis en honor a su rey, una decisión que afortunadamente fue revocada para mantener la tradición mitológica, nombrando al planeta como el dios del cielo Urano, padre de Saturno y abuelo de Júpiter, cerrando así el árbol genealógico de los dioses en el cielo nocturno. Urano actúa como el centinela del sistema solar exterior, marcando el límite entre los planetas verdaderos y el dominio de los planetas enanos y el cinturón de Kuiper, una frontera física y simbólica que representa el fin de lo conocido y el comienzo de lo inexplorado, donde la gravedad del Sol se vuelve tenue y los objetos vagan en órbitas que duran milenios. A medida que nuestra tecnología avanza, la posibilidad de minar el helio 3 de la atmósfera de Urano se vuelve teóricamente atractiva, aunque la distancia y el pozo gravitatorio hacen que sea económicamente inviable por ahora, dejándonos al planeta como una reserva estratégica para una civilización futura que haya conquistado el viaje interplanetario de alta velocidad. La rotación retrógrada del planeta es un misterio que comparte con Venus y que nos recuerda que la formación del sistema solar fue un proceso caótico y violento, donde las reglas se establecieron a través de colisiones y donde la dirección de giro no estaba garantizada para nadie, siendo Urano el ejemplo más dramático de un mundo que marcha al revés. Imagina el silencio en el centro de control de la Tierra,
el día que la futura sonda entre en la atmósfera de Urano, esperando durante 3 horas a que la señal de radio cruce el abismo para confirmar si la nave sobrevivió a la entrada o si se quemó como una estrella fugaz en el cielo Shin del gigante. El color de Urano tiene una cualidad tranquilizante y casi espiritual que ha inspirado a artistas y poetas viéndolo como el ojo del universo que observa sin juzgar flotando en la nada, con una elegancia que esconde su naturaleza hostil y que nos invita a proyectar nuestros sueños de paz y de frío en su superficie lisa. Al final de este viaje nos damos cuenta de que Urano es el planeta más incomprendido y subestimado de nuestra familia solar, un mundo que ha sido ignorado injustamente en favor de sus hermanos más brillantes, pero que guarda las claves más importantes sobre el origen y la evolución de los sistemas planetarios. Nos despedimos de la esfera de agua marina con la promesa de que no volveremos a dejarla sola en la oscuridad durante tanto tiempo y que la próxima vez que visitemos sus dominios no será para pasar de largo sino para quedarnos y desvelar los misterios que se esconden bajo su niebla eterna. Urano sigue rodando en su órbita solitaria, indiferente a nuestra curiosidad, pero esencial para nuestro conocimiento, girando sobre su costado como una rueda que avanza por el camino infinito del espacio, llevando consigo el secreto del frío y del tiempo. Aquí termina la crónica del gigante de hielo, dejándonos con la imagen de un mundo que decidió ser diferente a todos los demás y que en su excentricidad encontró una forma de belleza, que es pura geometría y silencio. El planeta Urano espera pacientemente a que la humanidad madure lo suficiente para emprender el viaje de regreso, sabiendo que sus verdades están congeladas en el tiempo, listas para ser descubiertas por aquellos que tengan el coraje de cruzar la oscuridad para mirarlo a los ojos. Cerramos los ojos y dejamos que el color Shin inunde nuestra mente, aceptando que en los confines del sistema solar existe un lugar donde el invierno dura toda una vida y donde el cielo es un océano de gas que nunca termina.